El capítulo 9 de Apocalipsis destaca a algunas personas extrañas en la tierra, y hay tres grupos de personas que vamos a examinar. Aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes, aquellos que buscarán la muerte pero no la encontrarán, y el tercer grupo, que será el más impactante, aquellos que odiarán a Dios. Comencemos en Apocalipsis 9. Estamos justo en medio de los juicios de Dios. Un ángel sopla su trompeta y una estrella cae del cielo a la tierra. A este ángel se le da una llave del pozo del abismo, y cuando la abre, sale humo como de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecen por el humo. Luego, surgieron langostas del humo que descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó no dañar la hierba, las plantas ni los árboles, sino solo a las personas que no tenían el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matarlas, pero sí torturarlas durante 5 meses con un dolor similar al de una picadura de escorpión. En esos días, las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellas. Las langostas se veían como caballos preparados para la batalla, con lo que parecía ser coronas de oro en sus cabezas, y sus caras eran como las de los humanos. Tenían cabello como el de las mujeres, y dientes como los de un león. Estaban vestidas con armaduras de hierro, y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se lanzan al combate. Picaban como escorpiones, y durante 5 meses tuvieron el poder de atormentar a las personas. Su rey es el ángel del pozo del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, el destructor. El primer terror ya pasó, pero mira, 2 más vienen. Luego, el sexto ángel sopló su trompeta, y una voz habló desde los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. La voz le dijo al sexto ángel, que sostenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de toda la humanidad. El tamaño de su ejército era de 200 millones de jinetes. En este vasto ejército maligno, se podían ver caballos y sus jinetes montados en ellos. Los jinetes vestían armaduras de color rojo brillante, azul oscuro y amarillo. Los caballos tenían cabezas como leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre ardiente. 1/3 de la humanidad fue muerto por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de las bocas de los caballos. Su poder estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas tenían cabezas como serpientes, con poder para herir a las personas. Sin embargo, las personas que no murieron en estas plagas aún se negaron a arrepentirse de sus malas acciones y no se volvieron hacia Dios. Continuaron adorando demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de su hechicería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. En cuanto a estos 3 grupos de personas en Apocalipsis 9, el primero es el de aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Cuando se abra el pozo del abismo, y las langostas demoníacas lleguen a la tierra, se les dará poder para atormentar y causar un dolor extremo durante 5 meses a todos, excepto a aquellos que tengan el sello de Dios, la marca de propiedad y protección de Dios en sus frentes. Esto nos indica que, durante este tiempo en el período de tribulación, las personas serán marcadas, algunas con la marca de la bestia y otras con el sello de Dios. El segundo grupo son aquellos que buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Cuando las langostas demoníacas sean liberadas sobre la tierra, atormentarán a las personas y les causarán un dolor extremo durante 5 meses, un tormento similar al que produce una picadura de escorpión en un hombre. Algunos desearán escapar de esta terrible plaga, pero descubrirán que la muerte les será esquiva. El tercer grupo es el más impactante, porque después de que las langostas demoníacas sean liberadas, después de que los ángeles del río Éufrates sean soltados, aquellos que no fueron asesinados por estas plagas no se arrepintieron ni de las obras de sus manos.
Estas personas no dejaron de adorar y rendir homenaje a los demonios y a los ídolos, de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. ¿Qué tan malvado debe ser alguien para experimentar las plagas sobrenaturales de Dios como juicio, y aún así elegir no arrepentirse? ¿Qué tan frío debe ser el corazón de una persona para optar por no arrepentirse, sino para seguir viviendo en el pecado? Y si te dijera que un día la Biblia profetiza que llagas malignas caerán sobre las personas que tienen la marca de la bestia, que todo lo que vive en el mar morirá, que el sol tendrá poder para abrasar a la humanidad con un fuego furioso, que el mundo será sumido en la oscuridad, y finalmente habrá relámpagos, rugidos y truenos, y un terremoto masivo. Todo esto está descrito en Apocalipsis 16. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más aterrador que los desastres naturales y los prodigios extraños que están destinados a ocurrir? Bueno, lo discutiremos en un momento. Para que entiendas el significado de este capítulo, debes saber que en Apocalipsis 16 estamos en el período de la tribulación, un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Este será el momento más difícil en la tierra, porque sucederán muchas cosas, señales y maravillas, a medida que nos acercamos a los momentos finales de la historia humana. El capítulo 16 de Apocalipsis se puede dividir en 4 secciones: los 7 tazones del juicio de Dios, Armagedón, el mal sin precedentes y la segunda venida de Cristo. Lo inquietante de este capítulo es que en 3 ocasiones se nos dice que habrá personas en la tierra que odiarán a Dios y se negarán a arrepentirse. Permíteme mostrarte. El versículo 9 dice: no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios para darle gloria. El versículo 11 dice: y maldijeron al Dios del cielo por sus dolores y úlceras, pero no se arrepintieron de sus malas obras ni se volvieron a Dios. Y el versículo 21 dice: maldijeron a Dios a causa de la terrible plaga del granizo. Quiero que entiendas que durante este tiempo, el mundo estará bajo la influencia maligna del diablo, el anticristo y el falso profeta. El mal en este mundo habría cautivado tanto los corazones de tantas personas que la Biblia nos dice que se negarán a arrepentirse. Déjame contarte algunas de las cosas que sucederán durante este tiempo para que puedas comprender cuán lejos habrán caído las personas en sus corazones para cuando lleguemos a Apocalipsis 16. Esto es lo que habrá pasado. El mundo habrá pasado por los juicios de los 7 sellos y las 7 trompetas, que son una serie de eventos apocalípticos que marcan grandes cambios para la tierra. En Apocalipsis 11, aparecen 2 hombres misteriosos, a quienes creemos que son Elías y Enoc, y estos 2 hombres se destacarán en el mundo, porque tienen el poder dado por Dios para profetizar durante 1260 días, pero estos hombres serán odiados por las multitudes, porque predicarán el Evangelio de Jesucristo, y lo declararán como el Señor de señores y Rey de reyes. En Apocalipsis 13, increíbles profecías bíblicas cobran vida. La bestia, que es el anticristo, sufre una herida fatal, pero se recupera milagrosamente. La bestia libra una guerra contra el pueblo santo de Dios. Se impone la marca de la bestia, y la persecución cristiana será más prevalente y severa que nunca en la historia. En Apocalipsis 14, incluso se nos dice que Juan ve a un ángel volando por el cielo llevando las buenas nuevas eternas para proclamar a la gente de este mundo, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos: temed a Dios, gritó, dadle gloria, porque ha llegado la hora en que Él juzgará. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de aguas. Después de todo lo que sucederá, ¿no es aterrador leer en Apocalipsis 16 que las personas maldecirán a Dios y no se arrepentirán? Creo que la aparición del anticristo y su ascensión al poder mundial despertarán un mal increíble en los corazones de muchas personas, y en ese momento de la tribulación, habrá aquellos que una vez profesaron el cristianismo, pero se apartarán. Esta será la gran apostasía.
Habrá cristianos que cederán ante el miedo y la presión de la sociedad y aceptarán la marca de la bestia. Habrá cristianos que tomarán la marca porque no quieren ser perseguidos, desean una vida cómoda, les gusta la idea de Jesús y lo declaran libremente como Señor. Pero cuando se enfrenten a la difícil decisión entre comodidad o persecución por causa de Cristo, muchos elegirán la comodidad. Actualmente vivimos en una época en la que puedes escuchar libremente el Evangelio de Jesucristo, en la mayoría de las partes del mundo, pero en este periodo, durante la tribulación, el anticristo se opondrá al Evangelio. Ahora bien, podrías preguntar, ¿por qué habrá tal rebelión abierta contra Dios? ¿Por qué tantas personas elegirán no arrepentirse y en su lugar rechazar a Dios? Bueno, aquí hay una teoría. El apóstol Pablo está escribiendo acerca de los últimos tiempos y la venida de Jesucristo, y al hablar del anticristo, escribe esto en 2 Tesalonicenses 2:6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, para que se le revele en su propio tiempo. Pablo nos presenta la noción del restrentor, y aquí indica que hay una fuerza que detiene al anticristo. Los estudiosos de la profecía bíblica tienen diferentes opiniones sobre la identidad del restrentor, y estas son las más debatidas. En primer lugar, el restrentor podría ser el arcángel Miguel. En segundo lugar, el restrentor podría ser la Iglesia, basándose en la idea de que, mientras la Iglesia no haya sido arrebatada, el anticristo no será revelado. Y la tercera posibilidad sobre la identidad del restrentor es el Espíritu Santo. Aquellos que creen que es el Espíritu Santo argumentan que la presencia del Espíritu Santo en los corazones es lo que está deteniendo el poder de la ilegalidad y la revelación del anticristo. Personalmente, creo que es el Espíritu Santo. Con esta posibilidad de que la identidad del restrentor sea el Espíritu Santo, tendría sentido que veamos tal frialdad en los corazones de muchos, en Apocalipsis 16, porque junto con el Espíritu Santo siendo el restrentor, Él también trabaja en los corazones de las personas para convencerlas del pecado y moverlas al arrepentimiento. Pero en Apocalipsis 16 vemos personas que rechazan a Dios, personas que incluso maldicen a Dios y se niegan a arrepentirse. Creo que esto es en parte porque el Espíritu Santo operará de manera diferente durante este periodo. El Espíritu Santo seguirá estando activo, pero creo que su obra será muy distinta a la de antes del arrebatamiento. Por eso veremos un endurecimiento en los corazones de muchos, porque Dios derramará los 7 juicios de los tazones, y aún después de esto, las personas seguirán frías hacia Dios. Y solo para darte una perspectiva de lo que son estos juicios y cómo se ven, el primer tazón afecta solo a aquellos que han tomado la marca de la bestia y han elegido seguir al anticristo. La Biblia nos dice que aparecieron úlceras dolorosas y perjudiciales sobre las personas que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo tazón es donde se nos dice que todo ser viviente, todo ser vivo en el mar murió. Así que imagina, todas las criaturas marinas desaparecieron. El tercer tazón convierte todas las fuentes de agua dulce en sangre. Como dice la Biblia, el tercer ángel derramó su tazón sobre los ríos y fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. El juicio del cuarto tazón ocurre cuando se permite que el sol queme a las personas con fuego, y son abrasadas por el calor intenso. El juicio del quinto tazón es una oscuridad horrible que cubrirá la tierra. El sexto juicio del tazón sucede cuando el río Éufrates se seca y da paso al diablo, al anticristo y al falso profeta para preparar a los líderes mundiales para la batalla final de Armagedón. Finalmente, con el séptimo tazón, escuchamos las palabras «está hecho», lo que significa que este tazón completará la ira de Dios durante la tribulación. Este juicio provoca un terremoto masivo mundial como nunca antes visto desde que el hombre estuvo sobre la tierra. Ahora imagina que, después de todo esto, la última sentencia en este capítulo es esta: maldijeron a Dios a causa de la terrible plaga del granizo. Ahora bien, no se puede hablar de Apocalipsis 16 sin mencionar Armagedón. En Apocalipsis 16:16, la Biblia dice que los espíritus demoníacos reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos
en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Armagedón solo puede describirse como la guerra de todas las guerras. El anticristo reunirá a todas las personas bajo su maligna influencia, que son leales al anticristo, formarán sus ejércitos para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Dicho esto, déjame preguntarte algo. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente centrado en Cristo? Si el anticristo fuera revelado hoy, ¿qué tipo de cristiano serías? ¿Serías el tipo de cristiano que tomaría la marca porque no quieres ser perseguido por Cristo, porque deseas una vida cómoda? El tiempo está corriendo, siempre está corriendo. Cada día que te despiertas es un día más cerca de encontrarte con el Señor, un día más cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo pasas tu tiempo? La mayoría de nosotros llevamos vidas relativamente normales. Vamos al trabajo, pasamos tiempo con nuestras familias, perseguimos nuestros objetivos e intereses personales. Pero aparte de todo el tiempo que dedicamos a estas cosas, ¿cuánto tiempo realmente le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en asegurarte de estar listo para encontrarte con el Señor? ¿Cuánto esfuerzo ponemos en construir una relación cercana con Jesucristo? La pregunta que intento plantear es, ¿realmente estás viviendo para Jesucristo? ¿O te contentas con vivir la vida y simplemente poner a Jesucristo al lado de todo lo demás? ¿Realmente estás viviendo sabiendo que hay una eternidad por venir? En nuestro mundo hoy no solo hay maldad y problemas acechando en cada esquina, sino que hay todo tipo de cosas compitiendo por nuestra atención, y se vuelve tan fácil ser distraído por las cosas que realmente importan. Sin embargo, mi firme creencia es que en medio de todo el caos y confusión de este mundo, la voz de Dios sigue llamándonos. El Espíritu del Señor está tocando a nuestras puertas, pero depende de nosotros escuchar. Hebreos 3:15 dice, como se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. La rebelión no siempre es en el sentido extremo que solemos asociar. No se trata de salir de nuestro camino para violar los 10 mandamientos, sino simplemente de endurecer nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios. Eso es rebelión. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en calamidad. Una vez más, la Biblia nos advierte acerca de endurecer nuestros corazones. Pero, ¿qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y gloria de Dios. Significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero, afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, sino permite que Él entre y cambie tu vida para siempre. Uno de los versículos más alarmantes en la Biblia es Apocalipsis 12:12, que dice, por lo tanto, regocíjense cielos y los que moran en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, lleno de furia, sabiendo que tiene poco tiempo. De este versículo podemos establecer 3 puntos importantes. Primero, la ubicación de Satanás, que es en la tierra. Segundo, el nivel de agresión del diablo, ya que la Biblia dice que está lleno de furia, lo que indica que estamos tratando con un enemigo furioso. Y tercero, que el tiempo es corto. El diablo tiene poco tiempo en la tierra para engañar, distraer y destruir. Esto también significa que el regreso de Jesucristo está más cerca. De hecho, si te detienes a estudiar y comprender lo que Apocalipsis 12:12 está diciendo, entenderás por qué el pecado y la maldad están tan extendidos en nuestro mundo. El libro de Apocalipsis está lleno de imágenes y simbolismos, y este versículo no es una excepción. Habla de una gran guerra en el cielo, donde el dragón, también conocido como el diablo, y sus ángeles lucharon contra Miguel y sus ángeles.
Satanás y sus seguidores fueron derrotados y arrojados a la tierra, donde está lleno de furia y busca causar caos y destrucción. La ilustración que quiero usar para explicar este pasaje es la de un león enjaulado. Imagina un león en un zoológico, caminando de un lado a otro en su jaula. El león es poderoso y peligroso, pero está confinado a este pequeño espacio. Las barras de la jaula mantienen al león. Imagina que un león enjaulado, que no puede causar daño a los que están fuera de la jaula, de repente ve la puerta abierta y es liberado. El león, lleno de furia, corre descontrolado, atacando todo a su paso. Esto es similar a lo que está sucediendo con Satanás. Antes estaba confinado al reino espiritual, pero ahora ha sido liberado para vagar por la tierra. Lleno de furia, busca atacar y destruir todo lo que encuentra en su camino. La Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Pero, ¿por qué Satanás está tan decidido a causar destrucción? La respuesta radica en su rebelión contra Dios. Satanás fue una vez un ángel de Dios, conocido como Lucifer. Estaba en la presencia de Dios, pero un día el pecado corrompió su corazón y decidió: «Subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte Safón, subiré por encima de las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo». Lucifer se rebeló contra Dios, y fue expulsado del cielo. Desde entonces, ha estado librando una guerra contra Dios y su pueblo, buscando desviar tantas almas como sea posible de la verdad. Y es por esto que el pecado y el mal son tan abundantes en este mundo. Satanás trabaja activamente para tentar a las personas, alejándolas de Dios y guiándolas hacia la perdición eterna. Pero no debemos temer, porque Jesús ya ha vencido a Satanás en la cruz. A pesar de que el pecado y el mal están muy presentes en este mundo, debido a la rebelión de Satanás contra Dios, como cristianos, podemos consolarnos sabiendo que Jesús ya ganó la victoria sobre Satanás, y a través de él, tenemos el poder de resistir la tentación y vencer el mal. Cada uno de nosotros debe orar por sabiduría. Debemos ser sabios en estos tiempos en los que vivimos, porque la principal estrategia de Satanás es engañar. Y cuando se trata de engaño, déjame decirte lo siguiente. Según zoólogos y biólogos de la vida salvaje, al estudiar los comportamientos y características de los lobos, descubrieron que los lobos son depredadores oportunistas. Se alimentan cuando tienen la oportunidad. También descubrieron que los lobos tienden a atacar a las ovejas débiles, enfermas y jóvenes, porque son más fáciles de atrapar y matar. Finalmente, la presencia de lobos en áreas con ovejas puede llevar a pérdidas económicas significativas para los ganaderos, ya que las ovejas muertas por lobos no pueden venderse por su carne ni por su lana. Así que hay tres cosas que debemos tener en cuenta. Los lobos son depredadores oportunistas. Los lobos atacan a los vulnerables, débiles y jóvenes, y los lobos traen pérdidas. Ahora, ¿no es interesante que en Mateo 7:15 se nos advierta contra los falsos profetas, que se presentan como ovejas pero por dentro son lobos rapaces? En otras palabras, como hijos de Dios, se nos advierte que tengamos cuidado con los falsos. Los falsos profetas son aquellos que aparentan ser buenos y justos, pero en realidad son engañadores. Estos falsos profetas, obviamente, tienen tres características principales. Son depredadores oportunistas que buscan un cristiano que les escuche o les dé un lugar en su vida. Recuerda que la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, y creo que esto es porque el diablo y todos los que están bajo su influencia son depredadores oportunistas, esperando cualquier oportunidad para entrar en la vida de alguien y causar estragos. En segundo lugar, los falsos profetas apuntan a los vulnerables. Creo que se refieren a las personas que están cansadas y débiles por todo lo que han estado viviendo, personas que se sienten frustradas o al borde de rendirse. Miremos a Jesús. El diablo lo tentó después de que él ayunó durante 40 días y noches, cuando estaba en su punto más débil físicamente. Ese fue el momento en que el diablo lo tentó. Lo mismo sucedió con Job.
Después de perderlo todo, su familia y su riqueza, cuando parecía que no podía empeorar, el diablo finalmente atacó su salud y le llenó de úlceras dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la cabeza. En ese momento, la esposa de Job hizo algo despreciable, animándolo a hacer precisamente lo que Satanás quería: maldecir a Dios y morir. Como vemos, el diablo le encanta atacarte cuando estás en tu momento más bajo y más débil, y esa es la misma estrategia que usarán todos los falsos profetas. Cuando estés en tu peor momento y en tu mayor debilidad, ellos buscarán aprovecharse de ti. Los falsos profetas te dirán cosas que te agradan al oído, te ofrecerán un mensaje que no tiene a Jesús ni al arrepentimiento, sino solo un factor de bienestar. Así es como operan los secuaces del diablo. Lo último que los lobos traen es destrucción y pérdida. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Juan 10:10 dice: «El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Donde quiera que esté el diablo, habrá destrucción. Viene a robar la alegría de las personas, a robar su tiempo para que estén distraídos con todo, menos con las cosas de Dios». Los falsos profetas emplearán la misma estrategia. Como cristianos, estamos sellados por el Espíritu Santo. Somos personas que debemos conocer y caminar en la verdad, porque tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para guiarnos. La Biblia nos está llamando a despertarnos. El Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno, un día de juicio. Te animo a enfocar tu tiempo en tener una relación correcta con Jesucristo. Ahora permíteme hablar un momento sobre la duda. Cuidado con la duda, porque la duda es el enemigo de la fe. La duda solo ve los obstáculos frente a ti. Sin embargo, la fe ve el camino. La fe cree que Dios hará el camino, incluso cuando parece que no hay salida. La duda verá la oscuridad, verá desesperación, pero la fe verá el día. Verá la luz, verá la esperanza. La duda te consume como persona, pero cuando confiar en Dios te permite dar un salto de fe, confiando en Él, porque la fe disipa todo miedo. La fe y el miedo no pueden ocupar simultáneamente tu mente y corazón. Es imposible. O tienes uno o el otro. Quiero hablar hoy con alguien que haya luchado con la duda en su fe en algún momento u otro, y no hay nada de qué avergonzarse, porque muchos de los personajes en la historia bíblica enfrentaron la duda en algún punto de su camino con Dios. Moisés tuvo su momento de duda. Ocurrió cuando cuestionó su capacidad para hablar en público, después de que Dios le ordenara que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Abraham es otra persona que dudó de Dios. La Biblia dice en Génesis 17:15-17, «Entonces Dios dijo a Abraham: respecto a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y se convertirá en madre de naciones, y reyes de pueblos saldrán de ella». Abraham se inclinó rostro en tierra, pero se rió para sí mismo, diciendo: «¿Cómo podré ser padre a los 100 años? ¿Y cómo podrá Sara tener un hijo siendo ya de 90 años?» En este pasaje, Abraham literalmente se rió de incredulidad. Imagínate que Dios te diga algo, y, debido a lo lejos que está de lo que consideras posible, te rías. Déjame decirte algo. La incredulidad puede ser un gran enemigo a veces. Las personas están tan consumidas por lo que está sucediendo en sus vidas que comienzan a pensar que viven bajo un ataque espiritual constante del diablo. Pero me gustaría decirte que, en realidad, a veces nuestro mayor enemigo no es el diablo, ni los demonios, sino nuestra incredulidad. Permíteme mostrarte lo peligrosamente poderosa que puede ser la incredulidad. La Biblia dice en Mateo 13:53-58, cuando Jesús terminó de contar estas historias y parábolas, dejó esa parte del país y regresó a Nazaret, su ciudad natal. Allí, cuando enseñó en la sinagoga, todos se asombraron y dijeron: ¿de dónde obtiene él esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Luego se burlaron, diciendo: él es solo el hijo del carpintero, y conocemos a su madre, María, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas,
y todas sus hermanas están aquí entre nosotros. ¿De dónde aprendió él todas estas cosas? Se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta es honrado en todas partes, excepto en su propia ciudad y en su propia familia. Y no hizo muchos milagros allí, debido a su incredulidad. Ahora, permíteme que esto cale hondo. El Hijo de Dios en carne y hueso, el que caminó sobre el agua y realizó sanaciones y maravillas milagrosas, hizo muy pocos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad. La incredulidad limitó el poder de Dios para obrar. Te animo a que no dejes que esta sea la historia de tu vida. La verdad es que Dios puede Dios puede hacer milagros en tu vida si crees. Si crees que Dios puede liberarte de esa adicción, si crees que Dios puede restaurar tu matrimonio, si crees que Él puede cambiar el comportamiento de tus hijos, lo hará, pero solo si crees. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo que compartimos hoy haya tocado tu corazón y te haya ayudado a reflexionar sobre tu fe y tu caminar con Dios. ¿Qué aprendiste de este contenido? Me encantaría saber tu opinión. Déjanos tu comentario abajo. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.